Y bueno, yo voy a comenzar hablándoles sobre CANAN. CANAN es una asociación sin fines de lucro y actualmente con 9 miembros y afortunadamente celebrando nuestro segundo aniversario. Antes de continuar quisiera hacer su debido reconocimiento a Alexia y Willy, ya que gracias a su colaboración se ha obtenido el registro de la marca. Y bueno, uno de los objetivos de la asociación es la generación de información científica. Esto se obtiene al apoyar los trabajos experimentales de alumnos para que obtengan sus tesis de licenciatura, maestría o doctorado de las diferentes carreras que están relacionadas con las ciencias biológicas. Otro de los objetivos importantes es la conservación y el bienestar de la fauna silvestre mexicana. Y también, concientizar al público sobre la importancia de la naturaleza. De acuerdo. Bueno, ¿y de dónde obtenemos los recursos para llevar a cabo todo esto? Bien, los recursos se obtienen vendiendo artículos que son artesanías originales de la fauna silvestre. Algún miembro de nuestra organización son los que incluso elaboran alguno de estos. Y también pues por las aportaciones voluntarias del público. También la asociación cuenta con canales de comunicación vía Facebook, Instagram y YouTube. Y este año hemos colaborado con diversas instituciones en la elaboración de las cápsulas informativas de rabia y mamíferos. Bueno, una vez que les hablé brevemente sobre la asociación, ahora les voy a hablar rápidamente sobre las generalidades del virus de la rabia. La rabia es una enfermedad viral que se puede contagiar a personas y a otros mamíferos cuando un animal enfermo los muerde o los rasguña. A pesar de que el virus es mortal, es prevenible por vacunación. El virus tiene afinidad por las células de tipo nervioso, por lo que todos los síntomas y signos van a estar relacionados con alteraciones en el sistema nervioso. Esta enfermedad es de distribución mundial y bueno, el virus pertenece a la familia Rhabdoviridae y al género Lyssavirus especie tipo 1. Como podemos ver en la imagen, en la imagen del medio es la figura de un virus de la rabia. Este virus en su superficie se encuentra la proteína principal, que es la glicoproteína G del virus de la rabia. En la esquina superior podemos ver una foto de microscopía electrónica de un virus real. Y bueno, existen dos tipos de manifestaciones clínicas de la enfermedad. La primera es la presentación furiosa, que comúnmente la presentan los mamíferos carnívoros, y la presentación paralítica, que comúnmente la presentan los roedores, bovinos, pequeños rumiantes, caballos, cerdos, entre otros. Y bueno, esto es todo por mi parte. A continuación le dejo la palabra al doctor Álvaro Aguilar. Bueno, muchas gracias y gracias a todos ustedes por su asistencia, sobre todo al grupo de científicos anónimos. Realmente no los conozco muchos, conocí ahorita a Andrés, lo cual me parece realmente, los felicito, es una labor realmente pues muy buena este grupo de científicos anónimos, y lo entiendo perfectamente.
Somos como los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Tenemos muchas tribulaciones que contar, ¿verdad? Y sí, les comento que Canam precisamente surgió porque pues los vaivenes políticos y esto, y nos faltaba financiamiento para acabar tesis, para acabar proyectos. Entonces, entusiastamente empezamos a tener esta idea y esperamos que arraigue y que tenga futuro, ¿verdad? Es decir, se trata del autofinanciamiento. Bueno, el tema que me toca a mí es la historia de la rabia en nuestro país. La historia, pues porque soy el miembro más viejo, ¿verdad? Me ha tocado todo. Y pues les quiero presentar cuál es la cara de la rabia, cuál ha sido, ha tenido diferentes caras, diferentes presentaciones en nuestro país. Les voy a presentar entonces cómo es que se ha presentado esta enfermedad desde los tiempos precolombinos hasta nuestra era. Vamos a ver, como saben todos, la rabia es una enfermedad conocida ancestralmente. Ya culturas súper viejas como la egipcia, la griega, etcétera, ya conocían la enfermedad. Este es un códice babilónico en el que se ve. Y en estas culturas puse el mapa porque es lo que se conoce como el viejo mundo: África, Asia, Europa. Les digo, en el viejo mundo se conocía desde hace muchísimo, desde hace miles de años, y la relacionaban principalmente, o la relacionan principalmente con los perros y los caninos, ¿sí? Perros principalmente, lobos, zorros, etc. Bien, pasamos ahora al Nuevo Mundo. En México y en toda la América precolombina, aparentemente los perros de los pueblos precolombinos no fueron identificados como portadores o transmisores importantes de la rabia, o al menos no existen documentos que nos hagan pensar en que era igual que en el viejo mundo. Una posible explicación de este fenómeno es el hecho de que las poblaciones de perros en ese momento eran bajas, ¿verdad? Existen evidencias de que eran bastante bajas. Bien, sin embargo, sí existía ya la rabia. Existen documentos precolombinos en los que se asocian no los perros, pero sí ciertos animales silvestres con la enfermedad. Por ejemplo, el dios Sos, el murciélago, ahí exactamente, pues se le ligaba con la muerte, con el inframundo y con enfermedades mortales. También los zorrillos. Ya durante la conquista, aquí vemos un libro del siglo XIX de Francisco de Molina Solís. A Chihuahua, ¿qué dice? No fue usted. Es el cañón. Siga. Sí, siga platicándole, Doc, para que no nos tardemos mucho. Se metió el zorrillo. Francisco Molina, en su libro sobre la historia de la conquista de Yucatán, nos saca los apuntes del conquistador de Yucatán, Francisco Montejo. Y ahí ya Francisco Montejo durante la conquista de Yucatán menciona que los caballos de sus tropas eran atacados por murciélagos y sufrían una enfermedad mortal. Ahora sabemos que es la rabia. Lo mismo en el sumario de la historia natural de las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, esta es una obra de la época, menciona que durante la conquista del Darién en Centroamérica, las tropas españolas eran atacadas, aquí los hombres eran atacados por murciélagos, lo que les producía una enfermedad terrible y mortal, que actualmente sabemos que es la rabia. Bueno, y si no había rabia en la América precolombina, rabia del perro, refiriéndose a la rabia del perro, sí había rabia en los animales silvestres, en algunos animales silvestres.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó la rabia del perro a nuestro país? No hay certidumbre, pero se cree que a todo el continente americano la rabia de los perros, la variante, como posteriormente veremos, de rabia de perro, llegó precisamente con los perros que trajeron los conquistadores. Muchos de ustedes conocen este mural o han visto este mural del tormento de Cuauhtémoc en el Palacio de Bellas Artes de Siqueiros, y ahí se muestra un alano español descendiente de los mastines de guerra romanos, y los españoles trajeron estos perros de guerra que les fueron de mucha utilidad en la conquista de territorio mexicano. Aquí tienen ustedes un códice, y se llama el manuscrito del aperramiento, es del siglo XVI, y utilizaban a los mastines, al alano español, para ejecutar. Están ejecutando aquí un sacerdote indígena, y para atormentar a los prisioneros, ¿verdad? Bien, se cree, bueno, lo más probable es que después de la conquista se diseminó la rabia de los perros en México y ya se convirtió en una enfermedad común. Bueno, la gente de mi edad todavía, tanto así que México era uno de los países que más casos de rabia humana tenía transmitida por perro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, ustedes yo creo que todavía no nacían, pero en la Olimpiada del 68 dijeron, ay güey, pues van a venir muchas visitas de otro mundo, no vaya a ser que les dé rabia, y entonces tomaron en serio esto de la vacunación de los perros, empezaron a las campañas de vacunación canina, y estas afortunadamente, a pesar de los vaivenes políticos, se han mantenido y son gratuitas. Y por ejemplo, actualmente en el siglo XXI se ponen más de 15 millones de dosis anuales en las campañas de vacunación antirrábicas aquí en México. Es decir, y gracias a Dios o a la Virgen Morena, estas campañas se han mantenido a pesar de los vaivenes políticos. Y eso es lo que nos permitió a que actualmente, en 2019, Miriam, México se consideró, fue nominado por la OMS y la OPS como país libre de rabia humana transmitida por perro. De tal manera que después de haber sido uno de los países que más casos de rabia humana transmitida por perro, actualmente ya se decretó la ausencia de rabia canina en México. Esto no quiere decir que no haya rabia. Ahora, los casos de rabia que tenemos son transmitidos por la fauna silvestre. Gráfica de queso la hizo Miriam y su equipo, en la cual resume el número de casos de rabia que han tenido contacto con humanos desde 2007 hasta el 2020. No está, por supuesto, a la fecha, es hasta 2020, pero vemos cuáles son los animales responsables de la transmisión de la rabia al ser humano en México. Pues son los mismos que veíamos en la América precolombina, los murciélagos y los zorrillos. Y aquí vemos, pues, son puros animales silvestres, los más importantes, los murciélagos, los zorrillos, le siguen algunos zorros, coatís, linces, pumas, coyotes, etc. De tal manera que ahora estos son el problema en México. Ustedes, creo que este grupo de científicos anónimos, la mayoría son biólogos, pues son muy conscientes de la gran biodiversidad que tenemos, y es el problema que tenemos en México para controlar la rabia. Nosotros tenemos todos los reservorios que hay en América del Norte y los nuestros propios. Sabemos que tenemos un chorro de especies de murciélago, creo que 140, tenemos todos los caninos silvestres,
y felinos de América del Norte y los nuestros propios, el cacomix, el cuatí, y de variedad de zorrillos tenemos el doble de los que tienen en Canadá y en Estados Unidos, y todos con comportamientos diferentes, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, por eso el control de la rabia en nuestro país es muy difícil. La siguiente. Bien, esta es la nueva cara de la epidemiológica, podríamos decir, de la rabia en México. Después de haber sido uno de los países en los que había muchos casos de rabia humana transmitida por perro, actualmente, gracias a los programas de vacunación, este animal del perro ya no es el principal transmisor de la rabia al hombre. Como saben, este es un cuadro de Tamayo y representa eso precisamente, un perro con rabia. No sé, yo veo que sí hay gente de mi edad aquí y todos nosotros, la mayoría fuimos vacunados en la barriga con las 15 dosis para superar la mordida de un perro rabioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? Pues, les decía, regresó a sus orígenes de la rabia precolombina. Actualmente los principales transmisores de la rabia al hombre y a los animales domésticos son los animales silvestres, y dentro de todos estos, principalmente los murciélagos vampiros y los zorrillos. Y estos a su vez pueden transmitir accidentalmente pues al ser humano. Y saben ustedes, pues todos tenemos muy presente hace poquito los casos fatales de rabia en Oaxaca. Esto fue lo que sucedió directamente de vampiro a los niños que fallecieron de rabia en Oaxaca. También sucede, y los que trabajan en laboratorios oficiales, Miriam y la mayoría del equipo de Canal, que también casos positivos se presentan en los cachorritos porque no han sido vacunados. Cachorritos de gato, de perro, y que estos el virus lo adquieren a partir de la fauna silvestre. Ya veremos más tarde cómo se presenta esto. Hay estudios súper interesantes y que se les van a presentar ahorita en las charlas siguientes. Pues esto es lo que les preparé y muchas gracias. En nombre de Xenia, nos hubiera encantado que estuviera aquí y que lo hiciera ella de la manera tan magnífica como lo sabe y lo expresa, porque es una maravillosa divulgadora de la ciencia, pero van a tener que aguantarse conmigo. Te mandamos un abrazo, Xenia, que estés bien. Estos son conceptos que necesitamos manejar para que todo lo que siga nos lo puedan entender, porque si no se van a hacer bolas. Entonces, no es lo mismo el concepto de vector que se maneja, por ejemplo, con las enfermedades que se transmiten por mosquitos, como el dengue, el Zika, chikungunya y todas estas que son trend topic, al concepto que se maneja de vector en rabia. Y hay que hacer la diferencia entre lo que es un reservorio y un vector, porque dependiendo de las especies disponibles en un lugar y dependiendo de cómo son las interacciones entre ellas, pueden tomar diferente papel. Ejemplo claro, los mapaches. Los mapaches en Norteamérica son los reservorios de rabia, es decir, en Estados Unidos y en Canadá todos hemos oído sobre los mapaches con rabia en Nueva York, ¿no? Esos son reservorios. ¿Por qué? Porque los mapaches tienen su propia variante del virus de la rabia, es la variante de mapache, que la mantienen de manera estable circulando entre ellos y que eventualmente la transmiten a otros animales y a los humanos. Entonces ese es un reservorio en Norteamérica, pero en México no son reservorio. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido un mapache positivo hasta la fecha, al menos en la Secretaría de Salud. Una sola vez en los 90s de Chiapas, y seguramente fue un brinco de un vampiro al mapache. Es decir, en México no tenemos la variante de mapache, por lo tanto, como son mamíferos, se pueden infectar, pero no la van a transmitir, salvo que sucediera algo extraordinario, como que una persona fuera y lo molestara justo, pero bueno, por eso es la recomendación, no toquen a la fauna silvestre. Entonces,
En Estados Unidos son reservorio, en México son vectores, porque por accidente lo podrían hacer. ¿Qué tenemos en México? En México los reservorios más importantes son los murciélagos hematófagos, los zorrillos, los zorros, porque esos sí tienen sus propias variantes. ¿Y cómo sabemos qué son las variantes? Bueno, hace muchísimos años, en los años 70, cuando se empezó a estudiar el virus de la rabia y sus parientes, digamos sus hermanos y sus primos y luego sus primos hermanos, pues empezaron a hacer estudios con lo que teníamos, las herramientas que había, que eran pues los estudios serológicos. Entonces ahí se caracterizaron como familiares de la rabia a algunas especies de virus que actualmente nos daría risa si vieran esas clasificaciones. El cocotán y el Lobodium son también ratovirus que se transmiten por mosquitos. Imagínense rabia transmitida por mosquitos, es que ya estaríamos extintos, ¿están de acuerdo? No podríamos, no sería sostenible. Bueno, eso es lo que pasó, que se confundieron porque con los anticuerpos cruzaban con esos, y como sí están relacionados, pues se clasificaron todos en el mismo grupo. Más adelante ya empezaron a desarrollarse cosas más específicas, como la inmunofluorescencia, que sigue siendo el estándar de oro para diagnosticar la rabia en nuestro país y en todo el mundo, porque es la técnica que la OMS recomienda, y también la OMSA, que es la Organización Mundial de la Salud Animal, pues no sabía. Y ya en los 96 empezaron a usar otras técnicas como los monoclonales, y ahí fue donde empezamos a distinguir qué es un virus que venía de murciélago y uno que venía de perro, y más allá a poder decir, estos vienen del ciclo terrestre, es decir, vienen de carnívoros, pero unos vienen de perro, otros vienen de zorro, otros vienen de zorrillo, y también a distinguir los que venían de murciélago y a distinguir los que vienen de murciélagos insectívoros de los que vienen de hematófagos, porque no es lo mismo que un vampiro te muerda a que un insectívoro te muerda, ¿verdad? Y ya para estas fechas, para el 1988, el doctor Noel Tordó en el Instituto Pasteur, pues heredando esa tradición de los franceses estudiando el virus de la rabia, fue el primero en hacer un genoma completo del virus. Y entonces a partir de ese momento se empezaron a hacer caracterizaciones moleculares y pudimos definir. Actualmente pasamos a tener, de cuando yo estudiaba, 7 serogenotipos de hace, pues no sé, como 15 años que se clasifican 7 serogenotipos, y ahorita tenemos 17 especies de lisavirus. ¿Por qué? Pues porque nuestra manera de clasificarlos es mucho más específica, ¿no? Entonces, y también porque los buscamos más eficientemente. Esto es brevemente cómo se hace la caracterización. Aprovechamos la nucleoproteína del virus, que por una característica que tienen, cómo se replica, es la que hay más copias, y entonces es la que los que hacemos diagnóstico preferimos, porque si hay poquito, pues al menos de esa va a haber más que del resto, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar lo que es informativamente más valioso para cuando queremos determinar el origen tanto del reservorio como geográfico, porque los anticuerpos reconocen pequeños secuencias o pequeñas, ¿cómo le llamaremos? Huellitas que dejan dependiendo de qué especie es la que le está transmitiendo. Entonces, cuando nosotros ponemos los anticuerpos a reaccionar, nos dan un patrón de reactividad que hace que las nombremos así. Y entonces, bueno, simplemente que sepan que la variante 1 era esa variante de perro cosmopolita que trajeron los españoles a América y que se diseminó perfectamente, y después se introdujo tanto en poblaciones de zorrillos como en poblaciones de zorros, y todo lo que circula en fauna silvestre actualmente en América viene de esa variante cosmopolita, excepto lo que circula en el Ártico. Eso es un linaje completamente distinto que viene de, pues sí, la parte de Boreal, la parte del norte, que esa ya no tiene nada que ver. Y luego hay otra que es la de perro, que solo circula en Sudamérica, la variante 2, esa solo la vamos a encontrar en los perros de Brasil y en Argentina, que tampoco tienen, que ya han hecho su tarea también. La de zorro de Arizona, que es la 7, zorrillo, y esta variante 8 originalmente se caracterizó en zorrillos, pero ya sabemos que esa siempre supimos que venía de murciélagos, solo no sabíamos de qué especie, y ahora ya la detectamos también en los vampiros. Entonces coexisten en ambas especies la variante 8. Y la de zorrillo de Baja California, que fue casi cuando introdujeron la variante de perro cosmopolita a América, esa se mantuvo en zorrillos de manera súper estable. Entonces actualmente sabemos que tienen una divergencia, pero que el origen pues fue del carnívoro terrestre.
Y las de murciélago, que pues muchas ya circulaban en América, y pues como sabemos, la rabia en murciélagos insectívoros está presente en todo el mundo. Entonces, ya para terminar, como dato curioso, pues los ciclos epidemiológicos están determinados por la disponibilidad de las especies que están en una localidad, ¿no? Entonces tenemos como muchas dinámicas distintas. Y dentro de esto, lo más interesante es que uno pensaría que la rabia, pues si en Europa se combatió, se estudió más que en ningún lado, se diseñaron las vacunas y todo, ¿qué creen? En Europa los murciélagos no tienen rabia. En cualquier país del viejo mundo, lo que van a encontrar en murciélagos son otras especies de lisavirus. Solamente en carnívoros terrestres hay virus de la rabia. Lo demás son virus europeo, virus australiano, virus taiwanense. De hecho, solamente hay 2 especies de lisavirus a las que no les conocemos un reservorio en el ciclo aéreo, es decir, en alguna especie de murciélago. Una es el icoma, que se descubrió en una civeta en Tanzania, y el otro es el mocola, que ha dado muchos problemas en África, pero se describió en musarañas, curiosamente, y ese sí suele dar brincos a humanos. Y en América tenemos la maravillosa facultad de tener ese mismo virus circulando tanto en ciclo aéreo como en ciclo terrestre. Y principalmente los vampiros, que solo se distribuyen en el continente americano, son los que la transmiten activamente. Entonces ya entendemos que una cosa es ser reservorio y otra ser vector, y que una misma especie puede jugar un papel diferente dependiendo del lugar en donde estemos. Le voy a pasar el micrófono ahora. Hola, yo les voy a hablar sobre los gatos y la rabia. Acércate el micrófono. Bueno, pues como sabemos, los gatos tienen distintos comportamientos. Uno de ellos es que no están acostumbrados a estar todo el día en sus hogares, por eso los podemos ver entrando y saliendo de ellos. Son solitarios o sociables, esto va a depender si desde el momento en que nacieron conviven con otros gatos. También se pueden adaptar con gran facilidad en el entorno en donde se encuentran, y son muy territoriales, ya que para ellos su territorio es su fuente principal de alimento y es un refugio. Como mencionó el doctor Álvaro, actualmente los principales reservorios de la rabia son la fauna silvestre, como los zorros, los zorrillos o los murciélagos, y debido al comportamiento de los gatos, pues esto hace que su contacto con ellos sea más fácil o más frecuente. Y esto lo podemos ver en algunos casos, como en el 2001 al 2012, donde se reportaron 8 casos en Latinoamérica. En Colombia se reportaron 27 muertes por variante B3, que pertenece al murciélago Desmodus rotundus. En Brasil se registraron 3 casos de rabia humana en el 2015 y 2017, y todos estos casos el principal transmisor fue un gato. En el caso de nuestro país, el año pasado se registró el primer caso de rabia humana transmitida por un felino. Bueno, en México, el 69.8% de la población cuenta con mascotas, donde solamente 16.2 millones de los 80 millones de mascotas que hay son de felinos, pero esto no quiere decir que todas las mascotas te cuenten con la vacuna. Cada año se realizan campañas de vacunación antirrábicas felinas y caninas, donde solamente el 20% de los felinos son vacunados. ¿Y qué pasa en Yucatán? En Yucatán es el estado donde más se han registrado casos positivos de felinos domésticos, además de que contamos con la selva maya, donde se encuentra el mayor territorio, y encontramos especies como murciélagos, cuatís, monos, zorrillos y jaguares. En el 2016 se registraron 1.637 ataques, donde 55 pertenecen a animales domésticos, 34 animales callejeros y el 10% animales silvestres. También en el 2020 el INEGI realizó un censo donde se descubrió que Yucatán tuvo un aumento de población del 1.8, además de que cuenta con el mayor terreno degradado a nivel nacional, con un total de 66.2%. Su degradación se va a dividir en una degradación física, que cuenta con 741.418.6 hectáreas dañadas,
y la degradación física, que es el que abarca la mayor degradación en su terreno, con 2.131.258.7 hectáreas. Y por último tenemos dos mapas. En el primer mapa, que es el de la izquierda, se pueden ver ubicadas las zonas selváticas, las zonas urbanas y las áreas de agricultura. Las estrellitas representan los casos donde podemos observar que se dan en zonas urbanas que se encuentran cerca de las zonas selváticas. Y en el mapa de la derecha representa el nivel de degradación que hay en el suelo, que va desde ligera hasta severa. Dos de los casos se encuentran en una zona de degradación severa, que es de degradación física, mientras que los demás se encuentran en una degradación ligera, que pertenece a una degradación química. Y eso es todo. Les voy a pasar con la doctora Fabi. Hola. Bueno, como Auri ya les habló de los gatos, yo les voy a hablar de los gatos grandes, ¿no? Porque también les da rabia, aunque no lo crean. Y aunque dé miedo pensar en un puma con rabia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los casos de rabia en felinos no domésticos? Como el doctor Álvaro les platicó, después de que fuimos el primer país que está libre de rabia humana transmitida por perro, ahora lo que más nos importa es qué está pasando en la fauna silvestre. Voy a hacerme un poco de burla de los biólogos. Yo soy química, pero como México es un país mega diverso, obviamente nos preocupa todo lo que está ocurriendo en esa parte, ¿no? Que de cierta manera a veces la Secretaría de Salud no nos compete tanto, pero llega a impactar en nuestro trabajo. Entonces, realmente lo que está pasando en esos ciclos de fauna silvestre es una preocupación de salud pública. Hay una gran diversidad de animales que pueden estar actuando como reservorios y que mantienen el virus en la fauna silvestre. Y justamente el mantenimiento estable de estos ciclos se lleva a cabo a lo largo del tiempo en áreas geográficas muy particulares para ciertos casos. Entonces, les voy a contar de un caso que tuvimos de un puma rabioso en Sonora, en el 2014. La cronología va más o menos así. Para el 11 de marzo se reporta al personal de la jurisdicción sanitaria de Caborca que habían avistado a un puma y que había agredido a personas y animales, ¿no? El día siguiente encuentran al puma y lo sacrifican en el basurero municipal de Caborca. Y para el 14 de marzo, el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirma el caso de rabia como positivo. Este fue el paseo que dio el puma, ¿no? El primer avistamiento lo hicieron en el lienzo Charro. Aquí agrede a una persona del sexo masculino, a un caballo y a un perro. Posteriormente se va al rancho Santa Delfina, ¿no? Ahí ataca a una yegua que está gestante y aparte a 2 bovinos. Y al final lo encuentran en el basurero municipal, donde agrede a una mujer. Y es en ese momento en el que lo sacrifican. Y miren, este es como el resumen de todas las acciones que se tuvieron que llevar a cabo a partir de este caso. Al final, se tuvieron 32 animales en observación, sobre todo perros con los que pudo haber tenido contacto el puma, los equinos a los cuales agredió, que tenían lesiones en el pecho, en el cuello, diferentes partes del cuerpo, y 2 bovinos que no tuvieron lesiones, ¿no? En cuanto al proceso de vacunación que tuvieron que hacer por el sector salud, vacunaron a 260 animales domésticos, entre perros y gatos. Son muchos, ¿no? Son un montón. Y 52 que eran ganado. Al final se hizo el diagnóstico en encéfalo de 4 animales que al final todos resultaron ser negativos. Y de las personas que estuvieron involucradas, que pudieron estar relacionadas, 34 personas se les dio tratamiento post-exposición. O sea, 34 personas recibieron vacunación, 9 solamente se mantuvieron en observación, no hubo necesidad de vacunar, y al final, ya para el 15 de mayo, todas las personas estaban fuera de peligro y no tenían síntomas de la enfermedad. Entonces, esto nos lleva a preguntar, bueno, ¿y qué pasa con estos casos de rabia, no? Entonces, lo que hicimos fue echarnos un clavado en el banco de muestras que tenemos, hicimos un estudio de prospectivo.
Recuperamos todas las muestras que teníamos de casos de puma en el país y de algunas otras especies que se habían dado cerca de las regiones donde los teníamos ubicados. Al final resulta que todos los casos solamente obtuvimos que eran variante 1 o eran variante 7, nada más. Entonces, estos son los casos, todos los casos que se analizaron. Entonces podemos ver que son de diferente estado, sobre todo Chihuahua y Sonora, que fue una de las cosas a las que pudimos concluir, que estos casos están restringidos solamente al norte de nuestro país. Diferentes animales, los pumas, todos los casos que recuperamos. También tenemos aquí unos casos en zorrillos, en linces. Estos de aquí abajo, este puma y este caballo, son de Caborca del 2014 y un zorro gris del 2019. Entonces, como ven, solo tenemos variantes 7 y esta uno que se está ahí metiendo que nos causa un poco de ruido, ¿no? Porque está extraño, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Lo primero que podemos concluir de todo esto es que la variante 7 es principalmente de zorro gris. El zorro gris es reservorio de esta variante. Entonces confirmamos la presencia de algo que ya sabíamos, era algo que esperábamos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Los pumas están cazando estos zorros? ¿O los zorros rabiosos están atacando a los pumas? Sabemos que cambia la conducta de los animales cuando presentan rabia furiosa. Entonces, estas son las dos posibilidades y que no podemos tener idea todavía con certeza qué es lo que puede estar pasando. También tenemos la primera evidencia de la transmisión de zorro gris a zorrillo, de esta misma variante, de la 7. Lo que es normal es que el zorrillo sea reservorio de B1. Entonces, las poblaciones de zorrillo siempre transmiten B1, siempre. Pero ¿será que también ahora se está convirtiendo en un vector de 7? Son cosas que tenemos que hacer unos análisis más a profundidad para poder discernir cómo están ocurriendo estos ciclos de transmisión en la fauna. Exactamente, es lo que se evidencia, los dos ciclos de transmisión que están ocurriendo. Y el único caso que tenemos de B1, la variante 1 la hemos estado detectando en la fauna silvestre y en el ganado desde el año 2000. Pero hay que recuerden, no es la variante 1 del perro. Esta variante 1 ya está establecida en la fauna silvestre, no es la de perro, porque ya no existe en nuestro país reportes de perros con rabia que al menos la transmitan a humanos, ¿no? Entonces, lo que podemos pensar es que ya es un ciclo independiente en la rabia silvestre. O sea, esta variante 1 ya es específica de la rabia silvestre. Entonces, al final, ¿cómo es que está ocurriendo estos ciclos de transmisión de la rabia en pumas en estos estados del norte de nuestro país? Entonces, los zorros grises, que son reservorios de 7, pueden estar infectando y enfermando a los pumas. También los zorrillos, que son reservorios de 1, pero también pueden actuar como vectores de 7, están actuando sobre los mismos pumas. Y entonces al final, como en el caso del puma de Caborca del 2014, esta interacción que hay con la fauna silvestre, que cada vez es más, cada vez la vemos más, cada vez vamos degradando más territorio, cada vez vamos invadiendo más territorio, estos encuentros se van a dar cada vez más. Entonces, se tienen que realizar más estudios para saber qué está pasando con estos ciclos de transmisión y qué tan frecuente, qué tan probable es que tal vez alguna de estas variantes pueda llegar a infectar a algún humano y a enfermarlo sobre todo. Y bueno, pues obviamente los voy a dejar con Paola, la experta en zorrillos. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Como ya platicamos, la rabia ahora, nuestro problema es en los animales silvestres. Yo les voy a hablar sobre nuestro segundo reservorio más importante, los zorrillos, que como dato curioso son los carnívoros terrestres más pequeños. Y bueno, van a ver que de verdad nos están causando problemas muy grandes. Aquí está la grafiquita que ya el doctor Álvaro nos hizo favor de presentar, que realizamos hace
un par de años en el laboratorio de rabia y efectivamente podemos darnos cuenta que los animales silvestres que más llegaban a diagnóstico pues eran los zorrillos. El problema acá es que en México tenemos 8 especies de zorrillos distintas y cada uno tiene un comportamiento totalmente distinto. ¿Qué especie es la encargada? ¿O serán todas? Esa fue nuestra pregunta de inicio. Esta fotografía que les presento acá, muy amablemente nos las compartió el doctor Juan Carlos Camacho del estado de San Luis Potosí. Él es encargado del diagnóstico de rabia en el laboratorio estatal. Y bueno, así es como la mayoría de las veces llegan a los laboratorios. Muchas de las personas que están trabajando en el laboratorio estatal de salud pública son químicos, que bueno, gracias a su formación académica, bueno, pues ellos no ven nada sobre taxonomía animal y pues realmente no saben qué especie. Y cuando llega al laboratorio de rabia, pues nos llegan la muestra de encéfalo, entonces a ese nivel ya es muy difícil identificar la especie. En México, los zorrillos principalmente se encargan de transmitir, porque son reservorios de 4 variantes del virus de la rabia. Es importante mencionarles, porque yo también al principio me confundía mucho con eso de las variantes. Es el mismo virus, eso como que tengo que recalcarlo, porque a veces me hacen muchas preguntas acerca de eso. Es el mismo virus, solo que a nivel de genético es distinto, a nivel de proteínas es igual. Estamos hablando que la primera variante de las que les voy a platicar es la variante 10. Esta variante 10 está restringida al estado de Baja California Sur. Y bueno, la literatura nos menciona que la especie reservorio de esta variante es Espilogale futurius lucasana. Al norte del país, abarcando los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, como ya nos platicó la doctora Fabi, tenemos la variante 1. Le pusimos variante 1 atípica porque si bien esta variante viene de perro y posteriormente se acentuó en poblaciones de animales silvestres, principalmente zorrillos, bueno, esta variante ya circula en zorrillos. Y aquí también es muy importante mencionar que hay que seguir vacunando a los animales, porque a veces muchas personas dicen, oigan, pero si ya se eliminó la rabia en perros, ¿por qué tengo que seguir vacunando a mis perros y a mis gatos? Pues esto es un claro ejemplo. El virus de la rabia muta muy rápido, es un virus RNA. Entonces, si de una forma fácil logró saltar del perro y luego acentuarse en especies silvestres, entonces, ¿quién no nos dice que de forma igualmente fácil puede regresar a volver a formar brotes de rabia en animales domésticos? Entonces, imagínense cómo vamos a quedar como país, ¿no? Muy mal. Por eso es muy importante que seamos dueños responsables y llevemos a nuestros animales a vacunar. Y aparte la vacuna es gratis. Mi comercial. También en el centro del país tenemos la variante 8, abarcando los estados de Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, y la variante recientemente descrita, la variante Yucatán silvestre, que aparentemente está restringida al estado de Yucatán y Quintana Roo. Episodios de rabia en poblaciones de zorrillos se han detectado en Estados Unidos y en México desde 1960. Y bueno, como ya escuchamos la charla del doctor Álvaro, también se han tenido problemas con zorrillos desde épocas precolombinas. Bueno, los zorrillos son carnívoros que pertenecen a la familia Mephitidae. Alrededor de todo el mundo hay 4 géneros, 11 especies. Hay 11 especies en el mundo, en México tenemos 8. Y bueno, se caracterizan por tener las glándulas odoríferas anales, que yo creo que todo el mundo sabemos perfectamente eso y todo el mundo hemos olido un zorrillo. Y también pues son totalmente identificables gracias a los patrones del pelaje que presentan. Y bueno, estos patrones pues permiten también identificar rápidamente entre 2 grandes grupos que ahorita les voy a platicar. Y también es muy importante mencionar que no se conocen con seguridad las regiones geográficas en las que se presentan estas 8 especies de zorrillos en nuestro país, y lamentablemente hay muy pocos estudios
ADN molecular sobre estos zorrillos en nuestro país. O sea, imagínense, tenemos 8 especies, somos de los países que más tienen y muy pocos estudios. Estados Unidos tiene 4 especies y ellos nos llevan adelantado mucho. Como les decía, de acuerdo a su patrón de pelaje, los zorrillos se pueden dividir en 2 grandes grupos: los zorrillos manchados, que su pelaje simula tener manchas y son más pequeños, llegan a medir hasta 30 centímetros. El zorrillo Spilogale pygmea le puse un asterisquito porque este zorrillo es endémico de nuestro país, o sea que solo existe en una área específica de nuestro país. Y tenemos al zorrillo rayado, que acá puse un dibujito, una fotografía más bien. Y bueno, estas son tienen la característica que tienen una línea blanca que va a partir de la cabeza hasta la cola. Una de las grandes problemáticas que hemos encontrado en el estudio de la rabia y los zorrillos es que toda la literatura que hay actualmente menciona que el principal reservorio de la rabia en México es el zorrillo manchado Spilogale puturius. Actualmente, de acuerdo a los mapas de la Conavio, este zorrillo solamente tiene distribución en esta parte de nuestro país. Entonces, ¿se acuerdan del mapa de las variantes que les mostré y todos los estados que abarcaban? Bueno, pues yo creo que es casi imposible que este zorrillo sea responsable de transmitir la rabia, pues, acá, en el centro, al norte, o bueno, yo no creo que la rabia los haga migrar a otros estados. Entonces, yo estudio principalmente la variante de Yucatán silvestre, que esta variante ha tenido gran impacto en salud pública, puesto que se ha identificado tanto en animales domésticos como perros y gatos, en animales silvestres, en zorrillos y cuatís. Y es interesante porque en ambos estudios que se han hecho, los autores mencionan que los animales infectados tuvieron contacto con algún zorrillo, o sea, el zorrillo los atacó, y posteriormente, cuando realizamos los estudios, nos dimos cuenta que todos estaban relacionados a la misma variante, que es Yucatán silvestre. En el estado de Yucatán existen, bueno, la distribución, hay 2 especies: Spilogale augustrifons, un zorrillo manchado, y Conepatus semistriatus, un zorrillo rayado. Entonces, no sabemos cuál de los 2 zorrillos puede ser el reservorio de esta variante, si es el Spilogale o el Conepatus, o pues también podrían ser los 2, ¿no? El problema es que ambos zorrillos pues tienen diferentes comportamientos. Este zorrillo de acá arriba pues es más de hábitos nocturnos, es mucho más chico, llegan a medir los adultos hasta 30 centímetros, y este de acá pues es más, sale más por las tardes, es un poco más huraño, y llega a medir hasta 60 centímetros. Pero bueno, ¿por qué es importante la identificación de la especie? Bueno, pues para crear programas de control dirigidos a la especie, porque ya les decía que tienen diferentes hábitos, y pues así lograr evitar que personas y animales domésticos, incluso animales silvestres, pues infecten de esta enfermedad. Bueno, pues yo les voy a dejar con el doctor Nacho, Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias en primer lugar a Científicos Anónimos por darnos este espacio y por permitirnos hacer esta parte complicada, que es la divulgación de la ciencia, porque quitarnos estos tecnicismos y todo esto es difícil, pero bueno, lo tratamos de hacer de la mejor manera posible. Y bueno, pues yo voy a hablar sobre un tema que desde hace ya un tiempo está como de moda, sobre el cambio climático y cuáles son las implicaciones que pueden tener, sobre todo para la distribución de una especie que, como ya vimos,
es reservorio del virus de la rabia, que son los murciélagos hematófagos. Y bueno, ¿cómo podríamos estudiar este impacto del cambio climático con algo que es el modelo de nicho ecológico? Y bueno, les decía que esto del estudio del impacto de las enfermedades zoonóticas en el mundo, pues se puso más en boga ahora con esto del COVID, ¿verdad? Y todo el mundo nos empezamos a documentar y a leer qué es una zoonosis, porque a lo mejor es un término que se maneja mucho en el área médica o en la parte biológica, y decimos, bueno, ¿qué es una zoonosis? ¿Y qué implicaciones pueden tener para la salud humana? ¿Y de dónde viene la zoonosis? ¿No? Entonces, un término muy sencillo que dice, la zoonosis son las enfermedades transmitidas de los animales hacia los seres humanos y viceversa, y entonces se trata de identificar de los grupos de los animales cuáles pueden transmitir o cuáles tienen el potencial de transmitir más enfermedades. Entonces tenemos principalmente a los murciélagos y a los roedores como los dos órdenes que tienen una gran cantidad de estos animales, y se tratan de estudiar la zoonosis desde un punto de vista, digamos, utilizando sistemas de información geográfica para darles este contexto espacial y a través del modelo de nicho ecológico. Y eso nos permite conocer la distribución de los vectores, también identificar las zonas de riesgo que podríamos tener actualmente, a futuro también, y a futuro, pues sobre todo con esa gran pregunta, ¿no? Si el cambio climático va a tener un efecto sobre la distribución de las especies, y también podemos obtener información sobre mecanismos que explican los focos de casos, y esto nos va a llevar a poder hacer acciones de prevención y control. Y entonces en esta imagen podemos ver que los colores más cálidos nos muestran la menor probabilidad, ¿verdad?, de que los murciélagos puedan transmitir enfermedades zoonóticas en el mundo, y los colores que acercan más hacia el rojo, pues la mayor probabilidad. Y bueno, sí, aquí estamos, ¿verdad? Y en el caso de estos, de los roedores, pues aquí vemos que también nuestro continente pues tiene una gran posibilidad, ¿verdad? Estos modelos son un poco no creíbles de repente, pero bueno, finalmente nos dan una idea de lo que podría suceder. Y bien, en el caso de la rabia, yo como médico veterinario y zootecnista, pues he visto casos de rabia en ganado bovino, cómo afectan a la ganadería, cómo impactan, sobre todo a veces en zonas en donde la gente vive de la ganadería y es su único medio de sobrevivir, y que llega una enfermedad transmitida por un murciélago y ¡pum!, sí, se acabó su modo de vivir. Y bueno, pues entonces por eso mi interés por estudiar esta parte de la distribución. Y bueno, en México tenemos que pues la rabia para el ganado bovino y otras especies ganaderas prevalece en 26 estados actualmente, y pues estos estados están relacionados con la presencia del reservorio, que es el murciélago vampiro. Y bueno, pues hay 22 millones de bovinos en riesgo en estas zonas. Y como dato curioso, ¿verdad?, o dato importante, es que en el 2018 se registran los primeros casos de rabia en bovinos en zonas libres en el estado de Nuevo León. Entonces la pregunta ahí, ¿no? O sea, ¿eran libres de rabia pero con presencia de murciélagos, o no había presencia de murciélagos y por lo tanto eran libres de rabia? Y bueno, entonces habría que estudiar ese punto, ¿no? Y bueno, el murciélago vampiro, tan mencionado, ¿verdad?, el estelar de la noche en muchos casos, sobre todo para la transmisión de la rabia, ya sea a especies ganaderas o a poblaciones humanas o animales silvestres. Pues hay un gran interés por estudiar al murciélago, y se conocen muchos datos en la biología del murciélago, principalmente por ser una especie generalista, por ser una especie que sobrevive a pesar del daño antrópico, es decir, del daño que ha ocasionado el ser humano a sus nichos ecológicos. Ahí siguen. Nosotros, como grupo de investigación en el estado de Hidalgo, teníamos identificado un refugio de Desmodus rotundus en el municipio de Progreso de Obregón, donde hemos sido testigos de cómo ha cambiado el paisaje alrededor de ese refugio, y ahí siguen los Desmodus, ¿sí? Y bueno, entonces tienen esa tolerancia, ¿no? Y la importancia también
de que en otros países también se ha observado la dispersión de la especie hacia zonas en donde ésta no se encontraba, ¿sí? Y la preocupación, el potencial de dispersión hacia los Estados Unidos, y siempre esa pregunta me la han hecho muchas veces, ¿y por qué hacia Estados Unidos? ¿Por qué el interés? Entonces, creo que me he puesto a pensar en que Estados Unidos a México, ¿sí? Como dicen, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero Estados Unidos nos ha permitido también lograr controlar, erradicar algunas enfermedades de interés sanitario y de interés económico. Entonces, ese es el granito de arena que quizás queremos aportar también para ver esta posibilidad. Y bueno, los sistemas de información geográfica, pues como saben, o pues, si no saben muchos, como pasó en mi caso, ¿verdad? Que yo decía que es un sistema de información geográfica. Bueno, es donde utilizamos aparatos donde vamos a registrar un punto, ¿sí? En el espacio, en un lugar y en un tiempo determinado, que tiene características de altitud, latitud, y es decir, nos va a poner en dónde estamos situados, ¿no? Y para el estudio de la rabia, pues puede tener muchas utilidades, como conocer la distribución de los vectores, cómo se están, y reservorios, y cómo se están moviendo estos. Podría ayudarnos a predecir esa distribución, y también, si le metemos más datos, pues a conocer la ecología y la genética de las poblaciones, así como su patrón de distribución. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para mejorar los programas de prevención y control de esta enfermedad. Y bueno, otro punto que yo tuve que aprender es decir, qué es el nicho ecológico, ¿verdad? Y chutarse, leer y leer para saber primero qué es el nicho y por qué ecológico, y cómo lo vamos a utilizar para poder estudiar lo que puede pasar a futuro. Entonces, el nicho ecológico no son más que las características biológicas, bióticas y abióticas que van a estar alrededor de la sobrevivencia de una especie. Y este modelo de nicho ecológico nos permite caracterizar los factores bióticos y abióticos de un organismo relacionados en tiempo y en espacio, y nos permite generar modelos de distribución de estas especies que los podemos representar cartográficamente y poder decir, este lugar es idóneo para que esta especie sobreviva, o puede encontrar ese espacio en otro sitio, esa idoneidad. Y esto es en función de las variables que nosotros utilicemos para generar ese modelo. Y entonces este es un resumen tomado de estos autores, en donde cómo voy a yo hacer un modelo de nicho ecológico. Primero, en el espacio geográfico necesito la información ambiental y los registros, ¿no? Y en este caso de Desmodus, y necesito la parte que a lo mejor a muchos no nos gusta, la parte matemática, el algoritmo matemático que me va a ayudar a hacer esa predicción. Y después mi salida es una proyección en el espacio geográfico de cuáles son las zonas idóneas y hacia dónde se podría distribuir en un futuro. Y bueno, actualmente estoy realizando un proyecto que tiene que ver con la posibilidad de la distribución del Desmodus hacia otras zonas bajo diferentes variables, y tratamos de resolver dos preguntas importantes. La primera es si la idoneidad climática para el vector puede explicar los casos de la rabia en México, o también una pregunta es que dicen, en donde hay una gran cantidad de ganado va a haber más casos de rabia. Entonces, si la densidad ganadera podría explicar los casos de rabia. Y bueno, como es matemática, pues habría que meterle números, y primero hicimos el modelo de la idoneidad para la especie en México, y aquí podemos observar que corresponde al patrón de distribución actual de la especie en esta vertiente del Pacífico y en esta vertiente del Golfo y en algunos estados del centro, y bueno, aquí en la península. Entonces, una vez que tenemos estos datos sobre la idoneidad, pues a cada punto donde encontramos un caso de rabia, lo que hicimos fue correlacionarlo con la idoneidad de la especie para ver si esta nos ayudaba a explicar o nos ayuda a explicar la variabilidad de los casos de rabia. Entonces tuve que hacer este trabajo en un espacio geográfico para poder saber en dónde están los casos de rabia
¿verdad? Y en donde se encuentra el mayor número de casos de rabia o la mayor concentración, lo que le llaman hotspots o zonas calientes. Y bueno, entonces aquí están los estados con mayor número de casos, que es el sur de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas, y los con menor reporte son Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Y ya con modelos matemáticos, que son modelos lineales generalizados, tratamos de resolver esa pregunta, ¿no? Con las matemáticas, saber cuál de las dos variables nos ayuda a conocer esta parte de la variabilidad de los casos o cómo se presentan. ¿Y cuál es mi sorpresa? Y que la idoneidad solo explica el 0.52% de los casos y la densidad el 2.18%, ¿sí? Y si nos vamos a este numerito que nos sirve también para decir cuál es el mejor modelo, bueno, podríamos decir que como este número es menor, el mejor modelo es el de la densidad ganadera, pero si se dan cuenta, la distribución de los casos en esta regresión, digamos, lineal, se alinea más hacia donde existe una menor densidad ganadera. Es decir, que la alta densidad del ganado tampoco explica la variabilidad de los casos, y sería la idoneidad de la especie la que podría estar explicando esta variabilidad de los casos, pero nos lleva a pensar a que existen otros factores, otros factores como pueden ser biológicos o inherentes principalmente hacia los reservorios y a su interacción que tienen con el virus de la rabia, que estarían explicando pues esta variabilidad de los casos. Entonces, por sí sola la idoneidad climática no explicaría esta variabilidad. Y bueno, lo que podemos observar también con el modelo que hicimos, que el área de estabilidad para la especie se va a mantener a pesar del efecto del cambio climático. Y bueno, es necesario considerar futuros monitoreos de la presencia de Desmodus en zonas consideradas como libres, y esto, por ejemplo, organismos nacionales encargados de la vigilancia y control de la rabia en México, como es el Senacica, lo están realizando en Durango y en Chihuahua, que actualmente son estados que no se consideran como zonas donde se distribuya la enfermedad. Y bueno, aquí dicen que siempre resolver una pregunta nos lleva a plantear otras preguntas, y eso es lo interesante de la parte de la investigación, que pues generamos más preguntas para poder seguir realizando pues estudios para poder explicar qué es lo que sucede con estos fenómenos, digamos, biológicos tan importantes desde el punto de vista, digamos, en la producción animal y en el área zoonótica. Y bueno, entonces quizás hay otros factores ambientales o también biológicos relacionados con la susceptibilidad de Desmodus rotundus al virus rábico, que podrían ayudarnos a explicar la distribución de los casos de rabia en bovinos y sus implicaciones en la salud pública. Y bueno, pues esto es lo que yo preparé para ustedes, y espero que haya sido de utilidad. Gracias. Les dejo con Nidia. Yo otra vez. Vamos a tratar de explicar y de resolver un poco, porque para nosotros también sigue siendo algo que no nos queda muy claro cómo aconteció, pero bueno, todo este evento se hace alrededor del tema de la rabia, precisamente porque a partir de diciembre hubo mucho interés por muchos medios en explicar qué sucedió en Oaxaca en diciembre del 2022, y yo lo llamaría como cuando todo lo que podía salir mal salió mal. Pues ya hemos oído un montón sobre estas cosas, ¿no? Pero en México en realidad sí hemos hecho un gran trabajo eliminando la rabia de perro, y también pues dando un tratamiento post-exposición a cualquier persona que lo requiere, y además es uno de los pocos países en donde es gratis y tú tienes derecho a ir así, decir, me mordió un cuatí y te vacunan.
¿Qué pasa? Que mucha gente no acude a recibir vacunación y esos son los casos que nos saltan. Entre el 2000 y el 2022, que fue pues, el periodo en donde México hizo grandes avances en este control, se han presentado 54 casos de rabia, en los cuales casi el 93% fueron transmitidos por animales silvestres, murciélagos, zorrillos y zorros, en ese nivel de importancia. Y bueno, 4 fueron por perros. Es interesante y es importante mencionar y que lo sepamos como de libro, el último caso de rabia humana transmitida por perro en nuestro país fue en el 2005. Desde ese año no hemos vuelto a tener otro caso de rabia humana por perro. Claro que eso no quiere decir que a los perros no les dé rabia. Sí les da, como dijo el doctor Álvaro, a los animales que son no vacunados y sobre todo en cachorros. Y bueno, en esta gráfica lo que ven es cómo en la medida en la que hemos eliminado la rabia humana transmitida por perro, que es la línea verde, en rojo ven cómo ha cobrado importancia la rabia transmitida por animales silvestres, y muy probablemente no es que hayan incrementado los casos, sino que hemos sido mucho más eficientes para detectar cuándo son transmitidos por qué especie, ¿no? También en eso se ha mejorado bastante. Y este es un mapa de donde se han presentado la mayoría de los casos y por la especie transmisora. Entonces, pues no es trivial que tengamos esta distribución, ¿no? Es muy curioso cómo en el norte hay una restricción, como vimos ahorita con la doctora Fabi, que nos explicaba, es imposible pensar por qué si los pumas son los animales, los carnívoros, los felinos más ampliamente distribuidos en México, ¿por qué la rabia en esto está solamente distribuida en estos 2 estados, ¿no? Y bueno, pueden ver que sí ha habido un caso de rabia humana transmitida por pumas. Aquí pues hemos tenido casos de zorros y zorrillos, como ven, y vampiros por todos lados. Entonces, no era nada nuevo que hubiera vampiros. Nada más para mencionarles que en este mapa teníamos a estos estados, hasta Guerrero y Oaxaca ingresó en el de los estados con mayor número de casos, pues recientemente, porque ya tiene 4. Y en Nayarit el año pasado también se presentó un caso muy curioso, que si quieren después platicamos, de transmisión secundaria, porque fue, como les contó Auri, el primer caso de rabia humana transmitida por felino, por un gato doméstico en México. Bueno, rápidamente para que me entiendan cómo se hace el diagnóstico, nosotros hay 2 formas de diagnosticar la rabia. Una, por supuesto, es la confirmatoria, que es cuando fallece el paciente, que es post-mortem, se hace en el encéfalo, por eso no podemos hacerle diagnóstico de rabia a ningún animal si no está muerto. Y las muestras humanas se pueden tomar de manera antemortem. ¿Por qué hacemos diagnóstico antemortem? Primeramente porque si no es rabia, le damos herramientas al médico para que tome decisiones y busque qué sí es para que le salve la vida a ese paciente, ya que está cursando con un cuadro neurológico. Pero también porque a veces no logramos conseguir la muestra post-mortem, pues los familiares no la quieren dar y están en todo su derecho, y entonces nosotros tenemos que buscar de cualquier manera aislar el virus para poder caracterizar y poder decir, bueno, esto vino de tal especie y sí corresponde a la región, porque así se hace la epidemiología en todo el mundo. Entonces se hacen este tipo de muestras, que son impronta de córnea, se toma líquido cefalorraquídeo, hisopo sublingual y saliva, y esta pues es normal porque acuérdense que cuando la gente tiene rabia tiene cialorrea, y no es que esté escupiendo espuma, sino que primero ya no puede tragar porque hay una parálisis del reflejo y entonces se empieza a acumular la saliva en la boca. No es que esté sacando espuma, lo mismo pasa con los perros y con todos los animales, se acumula. Y esta pues es una muestra que es no invasiva y nos gusta porque nos permite dar un buen monitoreo a un paciente y poder decir si sí o no tiene rabia, sin que lo lastimemos, ¿no? Porque la otra es tomarle una biopsia de cuero cabelludo que tiene que abarcar todo el folículo piloso y llegar a la zona más enervada para que podamos detectar ahí el virus, porque acuérdense que está adaptado al sistema nervioso central, entonces es en donde lo vamos a poder encontrar. Así que estas son las muestras que se toman, pero hay algo muy importante. Las muestras se tienen que tomar en un tiempo correcto, porque si las toman muy pronto, es decir, si llega un paciente y apenas está empezando a cursar la enfermedad, lo más probable es que no detectemos el virus, porque apenas está empezando a migrar hacia el sistema nervioso central. Y también lo que suele pasar es que los vacunan. Una vez que llegan y dicen, ay, es que sospechan que tiene rabia porque lo mordió un murciélago y todo, pero la persona ya está manifestando el cuadro clínico,
vacunarlo en ese momento, más que hacerle bien, le hace más mal, porque le provoca edema cerebral y eso acelera la agonía y la muerte. Entonces, no está recomendado, sin embargo, los médicos lo siguen haciendo. No estamos buscando culpables, pero es una mala práctica. Entonces, pues, ¿qué sucedió en Oaxaca? Pues sí, fue una historia muy triste porque pues es gente que vivía en condiciones de pobreza extrema, empezando por ahí, que ahorita van a ver cómo vivía. Y sí, efectivamente, los niños fueron agredidos por algún animal. En este momento, a lo mejor, todo el mundo ponía en duda que fuera un murciélago. Pudo haber sido cualquier cosa, si dormían al ras del suelo, pudo haber sido hasta un insecto. El chiste es que la mamá fue y dijo que quería que vacunaran a sus hijos y pasó por un viacrucis, tuvo que hacer un tránsito de muchas clínicas porque en atención al primer nivel no va a haber vacuna contra la rabia. Las vacunas contra la rabia tienen que conservarse en refrigeradores y a veces en las clínicas del primer nivel ni siquiera hay luz. Entonces, empezando por ahí, no la van a encontrar, eso es cierto. Pero todos los que tengan un caso sospechoso de rabia, inmediatamente reportan y esa vacuna o les dicen a dónde tienen que ir a que se las pongan o la envían al lugar en donde está el paciente para que se les suministre. Eso sí o sí tiene que suceder y es un derecho que tenemos todos en México. Entonces ella fue a varias clínicas y recibió pues como diferentes respuestas. Para empezar, pues desconocimiento por los médicos, hay que decirlo, a veces era difícil, pero ahora un dato que yo no tenía y recientemente me lo compartió la Secretaria de Salud de Oaxaca es que los niños no hablaban español, por eso la historia clínica no nos checaba con rabia, porque el médico no hablaba la lengua de los niños, entonces él apuntó en la historia clínica lo que él entendió que tenían, ¿no? Y claro, cuando llegan, pues nosotros nos revisamos y decimos que esto está muy raro, esto no es rabia, debe ser otra cosa. Bueno, empezando por ahí. Los niños tuvieron un periodo de incubación muy corto, por eso yo no soy fan de contar la historia natural de la rabia, porque la verdad es que mientras más rara es una enfermedad, más rara es la manifestación, y entonces si tú te aprendes la definición del libro que el periodo de incubación es entre 1 y 3 meses, pues resulta que este periodo de incubación fue de unos 16 días. Entonces era raro y muy rápido. Los niños ya tenían sintomatología cuando llegaron al hospital general ahí en Oaxaca y les tomaron la muestra luego. O sea, a los pobrecitos les tomaron biopsia, les tomaron impronta, les tomaron líquido cefalorraquídeo desde el día que llegaron al hospital. Y claro, nosotros aquí el 25 de diciembre procesa y todo nos salía negativo y pues el sub se salía y decía, estamos esperando que nos den los resultados del laboratorio, y nosotros seguíamos trabajando, pues es que no, nada nos daba positivo. Aquí está donde vivían los niños. Esta es la localidad, esta es la casa en Palo de Lima, y empezó a hacerse una investigación en la que participaron tanto la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Oaxaca como gente del equipo del doctor Rodrigo Medellín, que se fue a apoyarlos para hacer la identificación de los murciélagos, para entender si de verdad habían sido agredidos por un murciélago, porque a todos los expertos en murciélagos se les hacía muy raro que un solo animal o que un solo murciélago atacara a 3 niños. Pues bueno, efectivamente era factible que los murciélagos ingresaran a la casa de los niños por este tipo de construcción que tenían, que favorecía que pasaran. Y además pues sí había presencia de ganado, pero el agente refería que los murciélagos estaban en las copas de los árboles. Entonces de ahí ya nos empezaba a preocupar pensar que no solo había vampiros involucrados, sino que podía haber otras especies como frugívoros, y eso sí sería como un nuevo ciclo de transmisión de rabia en el país, y nos ponía a temblar pensar que hubiera otras especies transmitiendo el virus. Entonces sí queríamos saberlo. Afortunadamente organizaron la captura y ahí también participaron la gente de las campañas de prevención de rabia paralítica bovina, y así, bueno, Rodrigo vio esta foto y dijo, o sea, está de pompas el murciélago, no sé si lo alcanzan a ver, de pompas, dijo, ay, son vampiros, no se preocupen, son vampiros, no se preocupen, me refiero a que no estamos con una nueva especie transmitiendo rabia en el país, ¿no? Y bueno, ¿por qué fue tan difícil? Porque, pues, las mordeduras que nosotros conocíamos, normalmente los murciélagos cuando atacan en los pies, atacan en los dedos de la mano, atacan en la cabeza o en la nariz. Esas son como las zonas preferidas de los vampiros. Ahora, otra cosa es que el tipo de lesión que dejan, pues ahorita van a ver,
Algo que era muy importante y que fue, por ejemplo, la aportación que nos hizo Nacho, que él ha trabajado mucho con vampiros y que conoce mucho rabia paralítica bovina, decía, o sea, un vampiro cuando te ataca deja el rastro de sangre, o sea, porque acuérdense que los vampiros te inoculan una sustancia que impide la coagulación, porque así ellos están felices sacándose ahí los 20 mililitros que te van a chupar si se están alimentando de ti. Eso hacen con las vacas. O sea, nosotros nunca escuchamos que la mamá refiriera que vio que había sangre en la cama o en las sábanas donde estaban los niños, pero ahora entendemos, si los niños no hablaban español y la mamá tampoco, pues muchas cosas nos las perdimos, ¿no?, del relato. Ahora, ¿qué tan común es que un solo animalito atacara a 3 niños? Bueno, pues aquí en el 2022 en Brasil sucedió algo muy parecido y también fallecieron los 3 niños. En este caso, si recuerdan, a la menor, a la chiquita de 2 años, no se le manifestó el cuadro y la vacunaron, y afortunadamente a ella sí se le pudo salvar la vida, cosa que no sucedió con sus 2 hermanitos. Y bueno, porque en el imaginario, y créanme, no es mentira, yo he llegado a leer historias clínicas en donde los médicos refieren que sí se veía que había sido agredido por el vampiro porque tenía 2 hendiduras. ¿Es en serio? Entonces, pues si estamos pensando en esto, pues pensar en que sucedan estas cosas, pues nos va a costar un poco de trabajo, ¿no? Cuando la agresión real fue esta, y esta es una foto de uno de los niños, ellos fueron atacados en la espalda, en el brazo y me parece que en el cuello. Esta es una. Entonces nosotros decíamos, oye, pero las agresiones de vampiros se ven así. Y Nacho nos dijo, sí, pero esto ya está cicatrizado, porque esta foto se la tomaron ya que los niños estaban en el hospital. Y sí, después la gente de la Murcisemana, que son pues, también trabajan todos con murciélagos, nos apoyaron mandándonos fotos de cómo se ven las mordidas de vampiros recientes, porque aquí hemos trabajado murciélagos, pero jamás nos ha mordido un vampiro, ¿no? Porque usamos guantes siempre. Entonces no sabíamos cómo se ve. Y sí, a veces aquí era claro, como ven, esto y esto sí se parecen, ¿no? Y luego ya se hicieron los estudios de laboratorio cuando nos permitieron la muestra post-mortem, y la niña, porque fue solo a la que tuvimos acceso, efectivamente pues salió variante 3 de vampiro, ya sabíamos que había vampiros ahí y pues confirmamos. Afortunadamente ahora en esa localidad, cada vez que los niños o cualquier persona va y dice que la mordió algo, ya los médicos no averiguan y empiezan la vacunación. Y esta es una foto reciente de un niñito que dijo ahí en Palo de Lima que le había mordido un pájaro. Entonces los médicos dejan un pájaro en la noche y ya no te quedó nada, o sea, te vacunan, ¿no? Y a este niño sí se les pudo salvar la vida. Bueno, desgraciadamente pasan cosas malas para que aprendan. De las cosas buenas que han pasado a raíz de este caso es que ahora todos los médicos del país, todos, desde atención de primer nivel hasta especialidad, están tomando un curso sobre rabia humana para que este tipo de casos ya nunca más se repita. Y pues la meta a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud es que para el año 2030 no haya una sola muerte de rabia en el mundo. Es complejo porque en África y en Asia el panorama no es tan favorecedor como el que tenemos en México, pero bueno, es un reto y entonces estamos siempre con la filosofía de aplicar una salud y abordar el problema de esta manera. Pues los dejo con Mariana para que les quite el mal sabor de boca después de esto. Bueno, pues ya todos les hablaron así de que, pues la rabia, cómo se transmite, qué es lo que pasa si te da rabia, pero yo les voy a hablar sobre cómo se ha ido tratando la rabia a lo largo de la historia humana. Primero tenemos la época en la antigüedad, antes de Cristo, las culturas egipcia y la hindú pensaban que era algo relacionado con la religión. Y en China se establecía, se tenía la creencia de que era un desequilibrio de los elementos. Sin embargo, pues en China hacían algo que se llamaba el Noxibustan, que era la cauterización de la herida. Después, posteriormente en Grecia, se tenía también una concepción de esta enfermedad, ya era conocida, y el tratamiento consistía en cortar el frenillo de los perros, de donde se creía que salió un gusano, y este gusano era el que transmitía la enfermedad, y pues también cauterizaban la herida, ¿no?
Después, en el siglo I, en Roma, continuaban con la cauterización de las heridas con hierro. Había un baño con sudación. Se aplicaban las ventosas en la zona de la herida, esto para extraer pues el veneno que causaba la enfermedad, la rabia, y bebían vino. Decían que eso servía muy bien para curar la enfermedad de la rabia. Yo creo que cura más de esa enfermedad, pero todos yo creo que estamos de acuerdo en que beber vino funciona para muchos males. Posteriormente tenemos la Edad Media. En la Edad Media pues se tenía mucho esta concepción de que si te enfermabas era porque habías cometido algún pecado, uno muy grande, entonces pues el pecado traía como penitencia que te diera esta enfermedad. Y el santo al que se encomendaban era San Humberto, y entonces el tratamiento, había dos tratamientos relacionados con este santo, que era la cauterización de la herida, pero tenía que ser con las llaves de San Humberto. O sea, si no era con esas llaves, no funcionaba, y también tenían que abrir la piel de la frente y te tenían que introducir un hilo de la estola de San Humberto. O sea, a fuerzas era con él, porque si no, no te ibas a curar, ¿no? Después hubo grandes brotes de rabia en Francia, en España y en París, y estos grandes brotes lo que produjeron fue que en Londres, durante 10 años, pues sacrificaran a todos los perros callejeros, porque pues muerto el perro, muere la rabia, ¿no? Así de fácil, como decían antes. Y esta práctica también se llevó a Madrid, en donde lograron llegar a sacrificar 900 perros por día. Y bueno, en esta época se creía que la rabia era el producto, pues se generaba por la acumulación de aguas negras en alguna calle o en algún lugar. Entonces por esa acumulación pues ahí había rabia, ¿no? De ahí surgía. Y había un libro que se llamaba Los remedios de la señora Fouquet, en donde decía que si tú te bañabas en un periodo de tiempo pues establecido en este libro, te tenías que bañar en el mar Mediterráneo o en el océano, porque pues el agua de estos como cuerpos de agua te iba a curar. O sea, a fuerzas tenía que ser en el océano o en el Mediterráneo, y en cierto tiempo, si tú te metías al mar, te curabas de la rabia y ya no te daba. ¿Qué pasó después? Pues tenemos que en el Renacimiento lavaban la herida, aplicaban mercurio y después te cauterizabas la herida. ¿Qué tan viable era eso? Pues no lo sé, pero eso es lo que hacían. Después, en el siglo XIX en Estados Unidos, hacían un tratamiento de piedras lunares, lo cual consistía en sacar cálculos biliares de ciertos animales, hervirlos en leche y tomarte la leche. Y en Francia tomaron medidas pues más extremas, que era sacrificar a todos los enfermos que podían o eran sospechosos de rabia. Y en 1810 se aprobó una ley que ya prohibía pues estar matando a la gente. Y en 1804 en Alemania, Zinke describió cómo era que realmente se transmitía este virus, ¿no? Primero, pues en las épocas anteriores sí se tenía esta concepción y se tenía documentado pues los síntomas y todo, pero pues no había una comprobación real de cómo se transmitía. Después ya hubo un veterinario que se llama Galtier en 1879, que él ya describió científicamente cómo fue que se transmitía esta enfermedad, y eso lo hizo tomando perros enfermos y untando saliva y transmitiéndola a los conejos en heridas que él les realizaba, y así fue como él logró determinar esto. Pero pues Pasteur tomó los experimentos de Galtier, y en 1885 Pasteur curó al primer paciente, trató al primer paciente con rabia por medio de la vacuna, y es este niño que se llama Joseph Meissner,
y pues fue un tratamiento exitoso, ¿no? El método de vacunación de Pasteur se utilizó durante 68 años y en 1953 fue la última vez que se ocupó este método en Francia en el Instituto Pasteur. Después tenemos un tratamiento experimental que se tiene, el cual se llama Protocolo Milwaukee o Recife en Brasil. Este protocolo ha logrado salvar aproximadamente 35 vidas humanas. Lo desarrolló el doctor Willoughby y es un coma inducido por fármacos. Utilizan principalmente ketamina, midazolam, ribavirin y amantadina. Los últimos dos son antivirales de amplio espectro. Utilizan transfusión de glóbulos rojos y respiración asistida. Esto porque, como ya les comentó la doctora Nidia, pues no es muy favorable que vacunen a los pacientes ya cuando presentan un cuadro clínico. Lo más recomendable pues es meterlos como a este protocolo que sí ha logrado salvar algunas vidas. Y pues la primera vez que surgió con éxito él es el doctor Willoughby y fue con Gina Jensen, la cual fue una chica que fue agredida por un murciélago y pues ya no la vacunaron, pero aplicaron todo el protocolo y sobrevivió. Después tenemos algunas alternativas que se han ido estudiando. De esto trata mi proyecto y es buscar un tratamiento que se ha reportado por medio de esta planta, que es la Bubardia alternifolia. Esta planta tiene reportes de que ha sido utilizada para tratar la rabia. Y de acuerdo a la Conavio, esta es la distribución que tiene la Bubardia alternifolia, pues está ampliamente distribuida y de acuerdo, hice unas investigaciones y en naturalistas se han reportado ya en estos estados que no están colorados, pero pues Conavio todavía no los agrega al mapa porque pues, los están verificando, yo creo. Y tenemos en qué nos podría ayudar una alternativa para el tratamiento de la rabia. Bueno, como ya vimos, pues es más ampliamente distribuida y se puede tener a una temperatura más estable, el costo es menor y el riesgo de producción es menor a comparación de las vacunas que necesitan pues bastantes sustancias para estar como adyuvantes y conservantes. Se necesitan más de una dosis, como lo vimos, pues hay muchas vacunas que necesitan refuerzos para que surjan efecto favorable en el sistema inmune. Y necesitamos una red fría, la cual pues no siempre está disponible porque ya les comentaron que muchas clínicas de primer nivel no tienen ni siquiera luz, entonces si no hay luz pues no va a haber un refrigerador en el cual se pueda pues conservar la vacuna. El costo de producción es alto, no siempre está disponible y pues los virus, como ya lo vimos con el COVID, pueden ir cambiando, lo cual pues representa un cambio en las vacunas para que sigan surgiendo el mismo efecto como favorable que hay en nuestro sistema inmune. ¿Y qué tengo como antecedentes? Pues el antecedente es que, de acuerdo con Flores y Troncoso, en 1886 hubo un ataque en la hacienda de Melchor Ocampo y la trompetilla tiene propiedades contra el virus de la rabia, ya que los trataron a los agredidos con esta planta. Sin embargo, en el libro no relatan cómo fue, ni cómo la utilizaron, ni qué partes de la planta utilizaron, ni ningún otro dato adicional, solo mencionan que se les dio y que ya con eso pues no presentaron síntomas. Después, en el siglo XX, Maximino Martínez también reporta que presenta efectos antirrábicos, pero tampoco menciona cómo. Y de acuerdo con la doctora Abigail Aguilar, en el 1998 menciona que para la rabia se deben comer las flores mezcladas con tortilla. Pues al fin y al cabo mexicanos, todo en el taco, ¿no? Tengo un antecedente muy fuerte, el cual nos dio como indicios de que esto sí puede ser posible, y es que de acuerdo a Herrera y colaboradores en el 2012, refieren que los extractos de Bubardia alternifolia presentan una actividad
sobre la enzima acetilcolinesterasa, la cual es una enzima que está relacionada con el acetilcolina. ¿Y esto por qué nos interesa? Porque la rabia tiene un receptor. Uno de los receptores que ocupa es el receptor nicotínico de acetilcolina. Entonces, esto lo hace por medio de la proteína G, que ya les comentaron anteriormente, y pues al momento de la unión ocupa este receptor. Sí hay más, pero ese es el que ocupa pues con mayor frecuencia y es el más documentado. Ellos en el estudio utilizaron 4 extractos: extracto acuoso de acetato de etilo, de hexano de metanol, y reportan que utilizaron las partes aéreas, que es tallo, hojas y flores, y descubrieron que los extractos tienen ácido ursólico, tienen 3 flavonoides en concentraciones bastante considerables y que inhibe la acetilcolinesterasa. Esto es lo que les comentaba. Esta es la proteína G y esta se une al receptor nicotínico de acetilcolina en la célula. Entonces, pues ahí es como lo que queremos probar, si en realidad pues sí existe esta pues actividad antiviral de los extractos sobre el virus de la rabia. Aún no vamos a poder como saber en qué nivel actúa, pero pues ya con saber que sí presenta esta actividad, pues ya podemos seguir haciendo estudios posteriores. Y bueno, tenemos que la rabia es 100% prevenible por vacunación. Esto es un hecho, pero es la enfermedad que presenta la tasa de mortalidad más grande en el mundo, ya que alrededor de 15 minutos muere una persona con rabia. Y el 99% de los casos en nivel mundial es transmitido por perros. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mucho. Hola. Bueno, acá está para las preguntas, pueden venir. Bueno, no tenemos que hacerlo así. También tenemos un micrófono, si quieres que alguien de tu equipo lo role por aquel lado y vamos haciendo una y una. Sí. Mientras se van animando, yo me acordé de algo que no sé si... Acuérdense que tampoco tienen que hacer preguntas necesariamente, por eso yo voy a empezar, a lo mejor no hacer una pregunta del todo. Que me acordé de algo que no sé si leí, escuché en un podcast, vi en un documental, ya sabes, me lo contó alguien más, pero que tenía que ver con cómo se germinó el mito de los vampiros antes de Bram Stoker y antes de que se le pusiera, ya saben, el conde Vlad, ¿no? de Rumania, el empalador, y que tenía que ver con que había un brote grande de rabia en Rumania, en la zona como de Transilvania, allá, hacia los Cárpatos, y en conjunto con un mito que había gitano, de los muertos vivientes, ¿no? Pero el caso es que recuerdo que daban, que ahorita que estaba diciendo Nidia ya no me quedó tan claro si sí o no, daban ciertas características a la rabia humana en que te das como fotofobia, que te da este rollo de como rechazo a la luz, hidrofobia, o sea que como se te cierra la garganta, no puedes beber agua, pero al mismo tiempo babeas, y claro, se transmite a través de la mordida, ¿no? Entonces, bueno, como que de alguna manera me hace guiños a que ahí hay algo. Me quedé, ahí sí una pregunta asociada, porque no creo que lo hayan dicho, ¿se transmite de humano a humano? O sea, si yo tengo rabia y muerdo a alguien más, ¿le transmito la rabia? Sí. Allá atrás tiene. Sí, la posibilidad existe, ¿eh? Lo que pasa es que no hay registros muy, en general hablaban aquí de la rabia paralítica y de la rabia furiosa. A los omnívoros generalmente nos da rabia paralítica. Entonces, podría ser accidentalmente, si una persona no vacunada la muerde un humano con rabia o algo, podría transmitirse, pero no se tienen casos registrados. Sí hay casos, ¿y saben por qué ha sucedido? Por trasplante de órganos. Y una persona que muere con rabia, no hacen bien el diagnóstico y han utilizado las córneas o algunos otros órganos
Y en ese sentido, ha habido casos reportados en revistas científicas de transmisión de rabia de humano a humano por trasplante de córneas y de riñones y de otros órganos. Cuando te toca, te toca. Sí, si te estás en tu reunión 15 años y de pronto ya tienes un donador compatible. Sí, pero la posibilidad de humano a humano existe, pero no se registra. Generalmente tienen mucho cuidado y no resulta un carnívoro, siempre anda buscando y viviendo a quién más morder, o el vampiro por sangre. Pero en los herbívoros, por ejemplo, sí han contagiado vacas con rabia a veterinarios, a ganaderos, pero sucede que es el veterinario, el ganadero, que va y mete la mano, porque dice precisamente parálisis, no pueden deglutir, y el veterinario, el ganadero dice, ay, se le atoró algo, y él le mete la mano a la boca, y así ha habido casos de rabia en algunos años. O sea que la película de zombies de rabia es especulativa, no nos va. ¿De cuál? O sea, como que si se transmitiera de humano a humano y además tienes este rollo, sí. Si te da rabia fúrica, pues es una película de zombies, ¿no? Ya tienes potencialmente zombies vampiros, o sea, ya es como el éxito de Hollywood, así, total. Bueno, acá está para las preguntas, yo estoy aquí nomás ganando tiempo, ya hay una ahí, por favor. Sí, gracias. Sí, tengo dos dudas. La primera es relativa a lo que decía la doctora Fabi sobre que no saben si atacan los pumas a los zorrillos o los pumas. Y sobre eso mi pregunta es si hay algún esfuerzo específico o algún parámetro que se esté llevando a cabo para ver si altera y de qué manera los comportamientos. Y la segunda pregunta es pues en relación a lo del norte del país y Yucatán, que también pues está un poquito alarmante, ¿no? Un poco, pero si se está haciendo algo en esa zona en específico, sí, sería todo. Muchas gracias. La vigilancia de rabia en México, así como se hace pues un gran esfuerzo en lo que es control en perros y gatos, es casi nula en animales silvestres. Lo que nosotros tenemos es lo poquito que se ha hecho de investigación en fauna silvestre, porque todo esto es vigilancia pasiva, es decir, esos animales llegaron al diagnóstico porque atacaron a una persona. Entonces, realmente el estudio de la interacción entre las especies, pues sería interesante que se hiciera, pero como les decía, o sea, es como una de las dudas más grandes que nos surgió es porque si los pumas se distribuyen por todo el territorio nacional, la rabia se restringe solamente a esos dos estados. Y otra cosa, si la distribución de los pumas y los jaguares